Vamos a compartir la reflexión de hoy, pongamos el título allí. El tema que vamos a compartir en esta noche le he puesto como título Persiguiendo el viento. ¿Cómo es? Persiguiendo el viento. Quiero que abra su Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 2. El libro de Eclesiastés es un libro muy interesante porque es un libro, a mí me gusta mucho leerlo, porque nos muestra al hombre más sabio del mundo, Salomón, en esa búsqueda de encontrarle un sentido a la vida. Y en esa búsqueda de encontrarle el sentido a la vida, pues él hace una exploración, explora diferentes cosas en la vida, y después de que tiene tremendas experiencias llega a una conclusión que es muy conocida en la Biblia, y él dice: todo es vanidad y todo es como perseguir el viento. Así le llama él, perseguir el viento. Les voy a leer la versión del lenguaje actual. La Nueva Traducción Viviente dice, versículo 1, ojo, me dije, ahí está hablando él en primera persona de su experiencia: vamos, probemos los placeres. Diga conmigo, placeres. Eso fue lo que él primero quiso buscar. Digo, voy a mirar a buscarle el sentido en la vida, en los placeres. Busquemos las cosas buenas de la vida. Pero descubrí que eso también carecía de sentido. No le encontró sentido a la vida en los placeres. Versículo 4 dice: también traté de encontrar sentido a la vida edificándome, o sea, para él, edificándome enormes mansiones, plantando hermosos viñedos, hice jardines, hice parques, los llené con toda clase de árboles frutales. O sea, este hombre hizo tremendas fincas, mansiones para él. Versículo 6 dice: construí represas para juntar agua, con la cual regar todos mis huertos florecientes. Hizo estanques de agua, piscinas. Versículo 7 dice: compré esclavos, esclavas, y otros nacieron en mi propiedad. Es decir, este hombre estaba lleno de gente que le servía. Dice: también tuve enormes manadas de rebaños, o sea, tenía ganados, más que cualquiera que los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Versículo 8 dice: junté mucha plata, oro y posesiones. Diga conmigo, posesiones. La palabra clave al principio era placeres. Luego, todo lo que estamos leyendo se define en las posesiones: edificarse mansiones, fincas, tener criados, tener ganado, posesiones dignas de rey. Dice: junté mucha plata, oro y posesiones dignas de un rey. Los cantantes, tanto hombres como mujeres, cantaban para mí. ¿Se imagina esto? Tenía los grupos, las orquestas que venían y le cantaban a él. Y dice: disfruté de lo que todo hombre puede desear, pues tuve relaciones con muchas mujeres. Diga conmigo, mujeres. Placeres, posesiones, mujeres. O sea, este hombre intentó por todo lado
y se dio, como dice ahí, disfruté todo lo que un hombre puede desear. Si usted mira bien, esas son las cosas que más persigue el hombre: los placeres, la diversión, las posesiones, amontonar cosas y tener mujeres u hombres en el caso femenino. Pero fíjese usted que luego de toda esta exploración que él hizo en búsqueda del sentido de la vida, en el versículo 11 dice: pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía que sentido. Digo, nada, después de que tuve todo, me di cuenta de que nada tenía sentido. Era como que dice ahí, como perseguir el viento. Ese es el tema de hoy. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Qué tremendo. Mire la conclusión que llega Salomón. Versículo 17 dice: por lo tanto, llegué a odiar la vida. Ojo, ¿llegué a qué? A odiar la vida. Como un hombre que está lleno de posesiones, de placeres, de mujeres, que tiene todo, llega a odiar la vida. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Y cuántos hemos escuchado gente famosa que tiene tantas cosas y terminan suicidándose también? Porque terminan aborreciendo la vida. ¿Por qué? Porque mire lo que dice ahí: porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado, nada tiene sentido, es como perseguir el viento. Vuelve y lo repite: me di cuenta que todo es como perseguir el viento. Perseguir el viento. Me encanta ese resumen que él hace de la vida. Me di cuenta que todo era como perseguir el viento. Porque la realidad del asunto es que la experiencia del sabio Salomón es la experiencia también de la humanidad. Parece que nos pasamos toda la vida tratando de perseguir algunas cosas. Perseguimos metas, perseguimos sueños, perseguimos objetivos, pensando y creyendo que cuando nosotros alcancemos eso, vamos a ser plenos, vamos a ser felices. Cuando yo tenga mi casa, voy a ser feliz. Cuando yo sea profesional y logre mi carrera, cuando mis hijos logren esto, cuando yo tenga un ministerio. Y nos los pasamos la vida como que persiguiendo cosas y pensando erróneamente que cuando alcancemos eso vamos a ser felices. Y nos levantamos todos los días con esa motivación, persiguiendo cosas y pensando que cuando las tengamos, ahí sí voy a tener plenitud. Y nos esforzamos desesperadamente en buscar una ilusión, y cuando lo logramos, ojo, pues sí es cierto que lo disfrutamos por un tiempo, ¿cierto? Cuando uno se casa, cuando uno compra su casa, cuando uno logra una meta, uno se graduó, etc. Pues en el momento que uno llega ahí, pues uno se siente feliz, contento, pero usted se va a dar cuenta que después de que pase un tiempo, se va a dar cuenta que eso no lo llena tampoco, no le ofrece plenitud. Y entonces siente lo que sentía Salomón,
como que estoy persiguiendo algo y cuando lo alcancé era como perseguir el viento. Ponga usted, oye, que yo me maté, ¿qué imagen pone uno que describa el viento? Si el viento es algo que ¿qué? Que no se ve, hágase idea, atrape el viento. En otras versiones dice, es como querer atrapar el viento, no se atrapa. Es como correr tras el viento, o sea, es algo que realmente es vano. Y la verdad de la existencia, mis amados, es que en el perseguir el viento, y ya sabemos de qué se trata esto, olvidamos realmente cuál es el propósito de la vida. ¿Olvidamos qué? El propósito. Piensa en esto. Le voy a poner un ejemplo. Cuando uno aprende a caminar, por lo regular, los papás, el papá, la mamá, el que sea, llega y le pone algo, cualquier cosita. A ver qué tengo por acá, las llaves. Y uno le muestra al bebé algo, ¿sí o no? Un sonajero, ¿qué más? Un juguete. Y le pone el juguete a una distancia para que él ¿qué? Para que él lo alcance, lo persiga. Y usted se da cuenta que el niño se va yendo como se cae, pero está interesado en alcanzar algo. Y cuando lo alcanza, uno como papá, ¿cómo se pone? Contento. Pero uno, ¿por qué está contento? ¿Porque alcanzó el sonajero? ¿O por qué? ¿Cuál es el propósito real? Dígalo más fuerte, ¿cuál es el propósito real? Que aprenda a caminar. Ese realmente es el propósito. El propósito no es que alcance cosas. El propósito es que aprenda a caminar. Pero resulta de que realmente así es la vida. El propósito realmente que Dios tiene para nosotros no es tanto de que alcancemos cosas, sino de que aprendamos a caminar con Él. Piensa en esto. ¿Cuál es la promesa más grande del Antiguo Testamento que se le dio al pueblo de Israel? De tantas promesas, para mí es esta. Éxodo 33:14. El Señor dijo: mi presencia ¿qué? Irá contigo y te daré descanso. ¿Piensa usted que hay una promesa más grande que esa? Porque esa promesa, ¿cuándo la dio Dios? Cuando ellos iban detrás de una tierra prometida, detrás de unas bendiciones. Y de hecho Él les dijo: ¿sabe qué? Váyanse, cojan las bendiciones, pero yo no voy. ¿Sí o no? O sea, ¿qué es más importante en la vida, las bendiciones o la presencia? Las bendiciones o el que bendice. Porque la bendición se acaba, pero si tú estás con el que bendice, nunca te faltará la bendición. ¿Cuántos lo creen? Entonces, realmente lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento es, porque Moisés le dijo: Señor, si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. ¿Yo para qué todas esas bendiciones si tú no estás? Aunque a muchos no les importa eso, muchos quisieran tener las bendiciones aunque Dios no esté. Pero alguien que es consciente de la presencia de Dios no negocia eso. Moisés dijo: Señor, si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. Yo quiero tu presencia. Él dijo: mi presencia irá contigo. Entonces, ¿cuál era la promesa? La promesa es la presencia de Dios.
Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús se fue a ir, ¿cuál fue la más grande promesa que dejó? Mateo 28:20, mire lo que dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué prometió Jesús ahí? O sea, se repite, solamente cambia el lenguaje, pero en el Antiguo Testamento mi presencia irá contigo. Y Jesús, cuando se fue a ir, dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días. Entonces realmente, mi amado, esa realmente es la promesa. Diga conmigo: la promesa es su presencia. La promesa no es llegar a cierto lugar. La promesa es caminar con la presencia de Dios por donde nos lleve, por valles, por montes, pero que Él va a estar ahí. Por eso usted encuentra en el libro de Hebreos que muchas personas alcanzaron cosas y otros no. ¿Sí o no? Dice eso la Biblia, que muchos alcanzaron reinos, alcanzaron promesas y otros no, porque realmente la promesa no es, ojo, llegar a obtener algo. La promesa realmente más grande es saber de que Dios está con nosotros siempre. Pregunto yo, ¿qué hay más grande que eso? ¿Puede haber algo más grande que la presencia de Dios en tu vida? ¿Es más grande que consigas una casa? Entonces, el problema es que persiguiendo las posesiones, los placeres, las relaciones, los sueños, las metas, como que nos vamos desenfocando y nos olvidamos realmente de lo importante. Lo importante es que Él esté conmigo. Piensa en esto. Uno de los salmistas escribió el Salmo 73, Asaf. Y cuando usted lee el Salmo 73, a mí me encanta porque es un salmo totalmente honesto. Es honesto porque él está viendo la prosperidad de los impíos, de los malos, y se da cuenta que hay gente que es muy mala y le va muy bien, que hay gente que hace cosas equivocadas y aún así prosperan. ¿Cuántos saben que es una realidad? O sea, la prosperidad nunca es sinónimo de la bendición y la presencia de Dios, porque la mayoría de narcotraficantes, de prostitutas, de gente mala son muy ricos, tienen muchas cosas, pero viven desgraciadamente y están perdidos. Pero Asaf se confundió y empezó como a decirle: Señor, pero ¿por qué le va bien a esta gente tan malvada? Y yo, que te amo y que busco tu presencia, paso por tantas dificultades, paso por valles, paso por desiertos, paso por las aguas, paso por el fuego. ¿Será que es que estoy perdiendo mi tiempo en vano? He lavado mis manos en inocencia. Pero cuando él llega a la presencia de Dios y tiene un encuentro con la gloria de Dios en el santuario, él como que despierta y se da cuenta de que está perdiendo el norte. De hecho dice: yo, porque estaba pensando esto, era como una bestia. Él dijo: era como una bestia delante de ti. Mire lo que él llega a la conclusión, versículo 25: Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a contigo a mi lado? Nada me falta en este mundo. ¿Cómo es? Contigo a mi lado. O sea, él se dio cuenta que lo importante no era llegar allí, obtener esto, conseguir aquello, sino que lo importante es que Dios estuviera a su lado. Punto. A eso llegó. ¿Por qué?
Porque cuando nos ponemos a perseguir el viento, hermano, corremos el riesgo de no darnos cuenta que estamos perdiendo el foco y que finalmente estamos arriesgándonos a perder lo más grande que tenemos, nuestro tesoro. ¿Cuántos saben que nuestro tesoro se llama Jesucristo? ¿Qué hay más grande que Jesús? El trabajo de tus sueños es más grande que Jesús. El carro de tus sueños es más grande que Jesús. Y si tú ya tienes lo más grande en tu vida, ¿por qué no eres feliz? ¿Por qué te quejas? ¿Por qué lloras? ¿Por qué te la pasas pensando y persiguiendo que tal vez si consigo esto sí lo sea? Ojo, porque estamos perdiendo el rumbo. Mire, hay un versículo, termino con este versículo, Mateo 13:44, lenguaje actual. Mire qué versículo tan hermoso. Dice la Biblia: con el reino de Dios pasa lo mismo que con un tesoro escondido en un terreno. Piense esto: un tesoro escondido en un terreno. ¿Ha escuchado usted hablar de las huacas? ¿Sí o no? ¿Sí ha escuchado ese término? ¿Qué son las huacas? Tesoros que mucha gente esconde en una casa, debajo de la tierra, etc. Y el Señor pone una imagen que quiere sembrarnos. Dice, es como una huaca, un tesoro escondido, nadie sabe dónde está. Pero resulta que alguien lo encuentra. ¿A cuánto les gustaría encontrarse una huaca? Levánteme la mano. ¿Sí les gustaría? Ay, no, a mí no me gustaría. ¿Cuántos saben que ya la encontraron? El cuento es ese, que el tesoro ya lo encontramos, pero seguimos viviendo como si no lo tuviéramos. Piensen en esto. Dice, un hombre encuentra ese tesoro, y cuando lo encuentra, ¿qué hace ese hombre? ¿Lo vuelve a qué? A esconder. ¿Usted por qué cree que lo vuelve a esconder? Porque si usted coge un tesoro que se encuentra en un terreno que no es suyo, ¿usted qué está haciendo? ¿Está qué? Robando. Entonces lo que hace esta persona es que coge el tesoro y ¡pam!, vuelve y lo esconde. ¿Y qué hace? Después va muy alegre. ¿Y qué hace? Y vende todo lo que tiene. O sea, todo lo que tiene no es nada a comparación de ese tesoro que acaba de entregar, de encontrar. Entonces, ¿qué hace? Vende todo lo que tiene. ¿Y qué hace ahora? Va y ¿qué? Y compra el terreno. ¿Para qué? Para quedarse con el tesoro. Porque si ya yo compré el terreno, lo que haya escondido, ¿a quién le pertenece? Ya es mío, ya es legal. Y esa es la comparación que hace el Señor de la vida cristiana. Es que tú en la vida eres un infeliz, yo soy un infeliz, buscando y persiguiendo el viento, y pensando que si consigo este carro, estos 4 pesos, esto y aquello. Resulta que persiguiendo el viento, un día nos encontramos el tesoro. Y el tesoro se llama ¿qué? Y como ya encontramos el tesoro, todo lo demás pierde su valor, no vale nada. Estamos dispuestos a rendirlo todo, porque ahora lo que nos importa es que el tesoro. Y si te tengo a ti, lo tengo ¿qué? Lo que estamos cantando. Si yo tengo el tesoro, lo tengo todo. Mi amado, si nosotros realmente creyésemos esto, dejaríamos de estar preocupados, afanados
perturbados, infelices, sin plenitud, porque nos daríamos cuenta que finalmente, si llego aquí, si consigo esto, si tengo aquello, si no lo tengo, yo ya tengo que todo. Fíjese esto, y nos pasa entonces que no nos damos cuenta que ya tenemos el paraíso. Diga conmigo, yo ya tengo el paraíso. Le voy a leer esto que me gustó. Un campesino, cansado de la rutina del campo y de tanto trabajo duro, decidió vender su finca. Se cansó de trabajar. ¿Cuántos se han cansado alguna vez en la vida y dicen, me quiero ir, quiero tirar la toalla? Pues le pasó esto a este campesino. Quería vender su finca, y como sabía que su vecino era un destacado poeta, le pidió el favor que le hiciera un aviso para vender la finca. Y el poeta accedió gustosamente y le hizo un aviso hermoso que decía así: vendo un pedacito de cielo adornado con bellas flores y verdes árboles, hermosos prados y un cristalino río con el agua más pura que jamás hayan visto. Y le pasó el aviso. Le digo, le quedó muy bonito, y se fue. Y el campesino se quedó con ese aviso, lo miraba, y el que le hizo el aviso se fue y volvió a los meses pensando que ya esa finca se había vendido y que iba a saludar a los nuevos propietarios. Y cuando llegó, dice, a su regreso decidió visitar a sus nuevos vecinos, pensando que aquel hombre del aviso se había mudado. Para su sorpresa, fue grande al ver que el campesino seguía ahí trabajando en su campo. Y el poeta le preguntó que iba a vender la finca. Y el campesino, con una sonrisa, le respondió: no, mi querido vecino, después de leer el aviso que usted me hizo, comprendí que tenía el lugar más maravilloso de la tierra y que no existe otro mejor. Y dice ahí enseñanza: no esperes a que venga un poeta para hacerte un aviso que diga lo maravillosa que es tu vida, tu hogar, tu familia y lo más grande que poseas, que tienes a Dios. Dale gracias a Dios porque tienes vida, salud, esperanza, una familia, tienes la salvación, tienes la vida eterna, tienes lo más grande, tienes su presencia y la enorme bendición de seguir caminando todos los días de la mano de Dios. Tú y yo tenemos lo más importante, no necesitamos perseguir el viento. Amén. Tú decides si quieres perseguir el viento o simplemente entiendes que tú ya tienes el tesoro y que la promesa más grande es que Él camine contigo por donde nos lleve, y todo lo que alcancemos en esta vida simplemente va a ser una añadidura. ¿Cuántas personas persiguiendo cosas descuidan su familia, descuidan su salud, descuidan sus hijos, descuidan su vida, lo descuidan todo? Diga conmigo: yo tengo mi tesoro, no voy a estar persiguiendo el viento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso a la palabra del Señor. Póngase de pie un momento y hagamos una oración y digámosle: Padre, muchas gracias por la bendición de tu presencia, papá. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre. Como dijo el salmista: ¿a quién tengo yo? Ojo, ¿a quién tengo? ¿Qué es lo que tengo yo en el cielo?
Si hay gente que tiene muchas cosas, pero no tienen lo que tú tienes. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Contigo a mi lado, Señor, nada me falta en este mundo. Dile, Señor, ayúdame a entender que lo importante no es perseguir un sonajero, perseguir un juguete en la vida, que lo importante es aprender a caminar contigo. Y hoy el Señor te dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Puedes descansar en la vida cuando tú no estás persiguiendo el viento. Porque mira lo que le pasó a Salomón. Salomón te diría: ya tuve todo eso que tú estás persiguiendo, nada de eso te va a llenar. Aprende a caminar con el Señor de la mano. No termines aborreciendo la vida, persiguiendo cosas que se te escapan de las manos. Pero la felicidad que ya la tienes se llama Cristo, el tesoro más grande, el tesoro del Evangelio, el tesoro de la vida, Cristo. Dile: Señor, gracias por tu presencia en mi vida, porque no tengo que perseguir el viento. Yo tengo el tesoro, tengo tu presencia. Y tú dices: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Dios les bendiga. Un beso, Dios les guarde.